Hola, hoy vamos a sumergirnos en la arquitectura invisible que sostiene casi todo nuestro mundo digital. Casi todo, sí. Desde la serie que vemos en streaming hasta la compra que hacemos online, todo depende de un concepto que, bueno, a menudo damos por sentado. Las bases de datos. Es que es una de esas tecnologías que son fundamentales, pero cuando funcionan bien, son completamente transparentes. No te enteras de que están ahí. Claro, Pero el mundo sin ellas, ¿eh? Era un caos informático considerable. precisamente. Y para explorar ese viaje, del caos al orden, nos basamos en un documento muy detallado. El tema 4, Bases de datos, de Antonio J. Sánchez Padial. Un material preparado para los estadísticos del Estado, o sea que es denso. Es denso, sí, pero esconde la historia de una revolución silenciosa. Nuestra misión hoy es desentrañar qué problema vinieron a solucionar, cómo lo hicieron y por qué, a pesar de su poder, no son una solución mágica. Y para entender de verdad la genialidad de la solución, tenemos que empezar por pintar un cuadro muy claro del problema. Hay que viajar a una época anterior, la de los sistemas de ficheros. Suena organizado, ¿eh? Sistemas de ficheros. Suena, pero en la práctica era el salvaje oeste de los datos. De verdad. Me encanta esa imagen del salvaje oeste. El documento, de hecho, nos da un ejemplo perfecto para visualizarlo. El de una inmobiliaria. Vale. Imaginemos que tenemos dos departamentos que apenas se hablan, comercial y contratos. Cada uno a informática y le pide sus propias aplicaciones para hacer su trabajo. Claro, y en esa época cada aplicación venía con su propio juego de ficheros. Comercial tendría su fichero de propiedades alquiler, otro de propietarios y... Y uno de clientes, claro. Exacto. Y uno de clientes. Y contratos por su lado, pues tendría su propio fichero de alquileres, otro de propiedades alquiladas y, por supuesto, Su propio fichero de clientes. su propio fichero de clientes, cada uno con su chiringuito digital, vamos. A primera vista casi parece lógico, ¿no? Cada departamento gestiona su propia información. Parece. Pero si rascas un poco, el sistema se cae a pedazos. El primer problema que el documento señala es el aislamiento de los datos. Totalmente. Si un comercial quiere hacer algo tan simple como cruzar sus clientes con las propiedades disponibles para ver a quién le puede encajar un piso nuevo, Sí. ¿qué pasa? Pues que tiene que pedirle a un programador que cree una aplicación específica para esa tarea. Una aplicación nueva solo para eso. Solo para eso. Un programa que tiene que saber cómo abrir el fichero de clientes, cómo leerlo, luego abrir el de propiedades, leerlo y hacer el cruce en memoria. Uf, Es un proceso totalmente manual, frágil y lentísimo para una pregunta de negocio que debería ser instantánea. claro, pero el problema se agrava cuando te das cuenta de que la información ni siquiera está en un solo sitio. Estoy viendo el ejemplo y los datos de los clientes, como su nombre o teléfono, están En todas partes. en los ficheros de comercial y también en los de contratos. Eso no puede ser bueno. No lo es. Es el segundo gran pecado, la duplicación de datos, que el documento llama redundancia. Redundancia. Y no es solo un desperdicio de espacio en disco, que en aquella época era carísimo, ¿eh? Claro. El verdadero peligro es la inconsistencia. Si un cliente llama a comercial para actualizar su número de teléfono, ¿quién se asegura de que en el departamento de contratos se enteren y lo actualicen también? Nadie. Y acabas con dos fichas para el mismo cliente con datos distintos. Exacto. Cuando hay que enviarle una notificación importante, ¿a qué número llamas? ¿Cuál es la verdad? Esa es la pregunta clave. No hay una fuente única de la verdad. Tienes dos verdades que compiten entre sí. Y eso es una receta para el desastre en cualquier negocio. Pero si esto ya parece un lío, Espera, que hay más. El tercer problema es, para mí, el más grave y el que realmente frenaba a las empresas. El documento lo llama la dependencia entre datos y programas. ese es el peor sin duda. Suena un poco técnico, pero cuando lo lees entiendes el alcance del problema. Significa que la estructura física del fichero, por ejemplo, que el campo dirección ocupa exactamente 40 caracteres, Estaba escrita a fuego, a fuego dentro del código de cada programa que lo lee. lo cual es una locura. Imagina que la inmobiliaria decide expandirse, no sé, a un mercado internacional y necesita que el campo dirección sea más largo, de 45 caracteres, para dar cabida a direcciones más complejas. ¿Qué ocurre? Una pesadilla. Hay que encontrar y modificar todos los programas que leen ese fichero. Todos. Incluso un programa de contabilidad que solo mira el precio del alquiler, pero que técnicamente lee el fichero entero, tiene que ser modificado y recompilado. Es una parálisis total. La tecnología, que se supone que debe impulsar el negocio, lo está frenando. Lo está anclando.
El negocio no puede adaptarse porque la estructura de sus datos es de cemento armado. Y si a esto le sumas que cada departamento podía encargar sus programas en lenguajes distintos, Como COBOL y C, dice el texto. exacto, pues te encuentras con formatos de fichero incompatibles. Era como tener silos dentro de la empresa que no solo no compartían información, sino que hablaban idiomas diferentes e intraducibles. Entiendo. El resultado era o un cuello de botella gigantesco en el departamento de informática, con una cola de peticiones interminable, O el caos. o que los propios departamentos empezaran a crear sus propias soluciones de forma descontrolada, sin seguridad, sin copias de seguridad. Un caos absoluto. Estaba claro que el sistema de ficheros era un callejón sin salida. Totalmente. Entonces, ¿cuál fue el chispazo, la idea fundamental que rompió con todo esto? La idea fue, en realidad, sorprendentemente simple, pero revolucionaria. Los datos no debían pertenecer a los programas. Ah, debían ser un recurso independiente y centralizado de la empresa. Y para gestionar ese recurso se necesitaba una especie de guardián inteligente. Ahí nace el concepto de base de datos. La definición de la RAE es un poco seca. Conjunto de datos organizado. Pero la que aporta el documento es mucho más potente. Una colección autodescrita de datos integrados. La palabra autodescrita, esa es la clave de todo. ¿Por qué? Porque es el corazón del cambio. A diferencia de un fichero tonto, una base de datos no solo almacena el dato en sí, como Juan Pérez, sino que también almacena la descripción de ese dato, los metadatos. ¿Vale? Guarda en un lugar especial que se llama catálogo o diccionario de datos, que el campo nombre es un texto que no puede medir más de 50 caracteres y que no puede estar vacío. Es como tener el manual de instrucciones dentro de la propia caja. Justo, Y eso es lo que rompe la dependencia. El programa ya no necesita saber los detalles internos. exacto. El programa simplemente dice, oye, base de datos, dame el nombre del cliente con código 7. Y la base de datos consulta su propio catálogo, ve cómo está almacenado el nombre y se lo entrega al programa en el formato que necesita. Ah, claro. Si mañana el administrador decide cambiar el almacenamiento interno de 40 a 45 caracteres, solo tiene que decírselo a la base de datos. Los programas ni se enteran. Es un principio de abstracción potentísimo. Vale, esa es la parte autodescrita. ¿Y qué hay de datos integrados? El documento explica que una base de datos no solo almacena datos sueltos, no. Sino que captura la realidad y sus conexiones. Habla de entidades, atributos y relaciones. Así es. Las entidades son los sustantivos del negocio. Un cliente, una propiedad, una oficina. Los atributos son los adjetivos que los describen. El nombre del cliente, la dirección El nombre del cliente, la dirección de la propiedad, el teléfono de la oficina. y, lo más importante, las relaciones, que son los verbos que los conectan. Ah, Un cliente alquila una propiedad, un empleado trabaja en una oficina. La base de datos captura no solo los datos, sino el tejido de conexiones que les da sentido. de acuerdo. La idea es brillante. Un almacén de información centralizado, inteligente y que entiende cómo se relaciona el mundo que describe. Pero algo tiene que gestionar toda esa complejidad. Claro, Ahí es donde entra el famoso SGBD, el sistema de gestión de bases de datos. Si la base de datos es la colección de libros de una biblioteca, el SGBD es todo lo demás. El edificio, las estanterías, las normas de la biblioteca y, sobre todo, el bibliotecario experto. el que sabe dónde está todo. ¿Y quién puede acceder a qué? Es el software que lo gobierna todo. Y según el documento, este bibliotecario tiene varias funciones clave.